buenas tardes. Yo lo primero que les propongo es, parémonos frente al otro, al que quieran escoger como vecino. Nos ponemos de pie y miramos de frente al otro para una cosita chiquitica que les quiero proponer. Escoja a quien quiera, ojalá alguien que no conozca, que sienta que no conoce, y nos ponemos frente a él lo más cercano posible, con los brazos relajados, como paralelos a las piernas. Y la propuesta es la siguiente, ojalá un poco más cercanos, y la idea es, en un momentico, hombres y mujeres, vamos a hacer un ejercicio y es, observen milimétricamente el rostro del otro. Imagínenlo como un universo, como un mundo inagotable, y tratemos de que sea en el mayor silencio, no como prohibición del sonido, sino como privilegio de la mayor palabra en la historia humana, como es el silencio. Es la palabra mayor. Entonces es observar muy detenidamente el rostro del otro, trata de recorrerlo milimétricamente. Muchas gracias. Muy bien. Es un poco como con una intención o con una inquietud. La propuesta no es tanto como manejar la intención o el deseo como de, no es tanto conferenciar, sino me gustó mucho lo que advirtieron, que es como el ámbito de la conversación, porque de alguna manera intenté plantear hace un tiempo que para mí el juego de los niños es la práctica fundante de la conversación. Entonces, este primer ejercicio es para que vean cómo a partir de él solamente podríamos hablar mucho tiempo de la participación. Un poco en el sentido en que los niños están viviendo profundas soledades y no nos damos cuenta aún desde nuestros universos afectivos. Por ejemplo, yo planteo que cuando el niño quiere jugar, construye y deconstruye el juego con la mirada. Pero cuando él levanta la mirada, casi siempre encuentra los ojos del adulto distraídos en sus propias velocidades industriales. Entonces, cuando el niño busca los ojos del adulto para jugar, casi siempre nuestros ojos de adultos están extraviados. En el otro, en la mujer que pasó, en el vecino, en el profesor que me mira, en la tarea de tal, en el celular sobre todo, que se volvió el ladrón de lo poco de humanidad que nos queda, parece. Y entonces el niño lo que hace es vivir unas profundas soledades, porque si él no juega con la mirada, para él no hay placer en el juego. Entonces el niño, cada que busca la mirada del adulto, la encuentra extraviada. De donde propongo que para intentar pensarnos un ámbito bien bello, de una ruta distinta de la participación, propongo que los adultos y los maestros sobre todo sean pensados como niños extraviados. Yo no creo que nos venga muy bien pensarlos como los fatales del sindicalismo, etcétera, porque si nos quedamos en ese universo, nos quedamos en un universo que yo intento llamar la gestualidad de la muerte, que todo es pesimismo, todo es derrota, nada pelecha, en fin, y todo el lenguaje cotidiano en la vida nuestra, a nivel de la mayoría de los ámbitos de la comunicación humana, parecen lenguajes de la muerte, porque es la fatalidad del disparo, la fatalidad del político ladrón, la fatalidad, y todo este universo, lo único que nos va alejando es quizá de la práctica más bella a la que no hemos podido tener acceso aún, como humanidad, y es a la narración de la vida. Cuando oigo en los ámbitos ancestrales del tejer palabra, cuando oigo en estos ámbitos el mambear palabra, esas palabras tan bellas que empiezan como a abrirle nuevo camino al sol y a la luna, pues trato de descubrir que puede haber un contenido supremamente hermoso en él, en un sentido fundamental,
y es, si no hay mirada para el niño, entonces no hay conversación. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con sus diarias soledades buscando la mirada del adulto y sin encontrarla por ninguna parte? Los papás más tiernos a veces somos los más despiadados con los hijos, porque en el juego no hay real conversación, hay velocidad industrial, insisto, hay ocupación, hay alteración fonética, pasan miles de cosas. Pero realmente cuando el niño nos convoca a buscarnos en la mirada para el juego, casi nunca estamos. Y entonces, ¿de cuántas soledades se compone un solo día de juego en la vida de un niño? Y entonces, ¿de cuántas soledades una semana o un mes? ¿Y de cuánta soledad es la infancia total de un niño si nunca encuentra los ojos de sus seres amados, papá, mamá, abuelo, tío, para jugar? ¿Y por qué lo de la mirada? Porque si alguna vez dijeron en algún lugar del mundo de que los ojos eran el espejo del alma y que unos ojos sin expresión son el reflejo de un alma vacía, imagínense, imagínense si ni siquiera para los niños tenemos los ojos sin expresión, porque andan profundamente distraídos y perdidos. Entonces, la propuesta que yo hago, o lo que les convoco, hombres y mujeres, afectivamente y amorosamente, es más que decir que vamos a conferenciar, en fin, es tratar de conversar, pero tratar de conversar en un ámbito el que ojalá nos ponga en una dinámica completamente distinta, a volver a traer las grandes teorías de la participación, los grandes tratados, un poco esa práctica académica que se dedicó a cultivar solamente la historia del conocimiento, alejándose terriblemente de la historia de la vida, de la historia de la gestualidad humana, de la cotidianidad. La semana pasada estuve en una discusión en la Nacional muy bella, donde yo con toda prudencia les planteaba que me parecía horroroso que entre más aumentaban, no sería por qué no sé hacer la operación ni explicarla, pero como intentaban aparecer más las maestrías y los doctorados en el mundo, extrañamente parece que aumentan las soledades de los niños, porque es muy curioso ver cómo cada doctor que se gradúa de doctor en infancia o en lo que sea, lo narro por 4 ciudades en las que lo viví 11 años, los busqué por todos los rincones de la ciudad y nunca estuvieron con los niños. Entonces todas estas conversaciones, qué hermoso que las tengamos desde ese pálpito interior que es cada uno, desde ese pálpito, desde el tuyo, que si fuese en pensamiento ancestral, ya tendríamos que haber declarado este lugar sagrado por tu presencia. Hermoso. Entonces, ¿cómo intentar poner un ámbito de conversación donde lo que nos preocupa son nuestras propias preguntas, nuestras propias soledades, si tenemos la capacidad de mirarlos a ellos a los ojos y decirles que de verdad somos unos niños extraviados? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho traer a colación un ejercicio que alguna vez hicimos con chicos, que fue convocar al universo de la pregunta, en el momento en que en todo el país se estaba afirmando, y sobre todo, perdónenme, soy un poco crítico hacia el mundo académico porque me parece todavía aparatosamente extraviado, y es un poco en la idea de cómo intentar qué es lo más sutil, qué es lo más aparentemente sutil que habita tu alma con relación cuando piensas en los niños y las niñas. ¿Le has preguntado algo a tu propio niño en qué distancia? ¿Cuál es la distancia con tu propia infancia? ¿Cuáles son tus aplazamientos, nuestros aplazamientos con nuestra propia infancia? Pero para preguntárnoslos de esa manera, de cómo lo estamos sintiendo, cómo lo estamos tratando de cargar en nuestro cuerpo, en nuestras pesadeces industriales, en estas velocidades de quedar campeones o subcampeones de último en la Copa América. Todas estas cosas que se vuelven el gran monumentalismo de la tragedia humana diaria, y entonces es el monumentalismo tenaz. Esta semana que viene, creo que es la del domingo, el día tal vez más metafísico en la historia de la humanidad, porque es el gran acumulado de todos los absurdos, de todas las truculencias, pero también de las grandes inversiones de la economía en una extravagancia que más bien termina en la pornografía innecesaria. Entonces, la propuesta es cómo hacerlo para hablar de esa manera. Entonces,
Cada que piensas a los niños, ¿cómo los piensas? ¿Cómo palpitan en tu alma? ¿Cómo palpita el grito del niño, la pregunta, el llanto? Y sobre todo, si te preguntas o intentas preguntarte silenciosamente y profundamente por el silencio de los niños. Porque alguna vez dijimos, celebro la presencia de una compañera con la que hicimos un trabajo hace 2 años, de un intento de pensar algunas cositas de la participación, y ella sí que parece una hojita de laurel cuando piensa en los niños. Celebro mucho que estés aquí, me alegra mucho porque ese día, en ese encuentro tejimos palabra muy hermoso. Entonces la propuesta es esa. Entonces desde ese punto de vista, que no es, vuelvo y digo, entonces la acumulación de las grandes teorías, porque entonces todos vienen las grandes elucubraciones de la participación, y participación es una mentira. Cada que hablamos, el mundo de los adultos, cuando se habla de participación, es una mentira financiada, incluidas las grandes mentiras académicas y de los grandes monopolios universitarios. Entonces, en ese sentido, ¿cómo intentar, vuelvo y digo, meternos en otros universos, en otros ámbitos, como para preguntarnos de cuántas soledades se compone el niño que está contigo, bien sea el vecino, el sobrino, o si es el nieto, o si es el hijo? ¿Te has preguntado cuántas soledades en silencio él está viviendo a tu propio lado? Nos estamos preguntando realmente cuál es la dimensión de la construcción de la pregunta de los niños. Porque casi siempre lo que hicimos fue entender y celebrar los universos de los niños como unas cosas impresionantes. Decimos siempre, le decía yo a mi madre, que siempre lo que acostumbramos fue decir, qué impresionante, esos niños con esas cosas que salen, qué travesura, así lo contamos como novedad, pero nunca lo ponemos en el verdadero lugar que potencie una construcción de mundo distinta. Nunca lo ponemos en un lugar en el cual podamos pensarlo de tal manera, en que podamos decir, así sea en el ámbito de la casa, en el ámbito del barrio, de la cuadra, de la manzana, cuál es el verdadero lugar de la pregunta del niño, o cuál es el verdadero lugar en la manzana de la propuesta del niño, o cuál es el lugar de su silencio, o cuál es el lugar de su miedo o el de su soledad. Yo propongo que desde ahí es que creo que puede ser muy bello conversar, porque creo que cumplimos un tiempo demasiado largo en toda esta discusión permanente de hablar de una participación donde casi siempre hicieron carrera durante casi 40 años, recuerdo, siempre la figura de los expertos, siempre la figura de los consultores, que para mí, de alguna manera, lo que han representado es un camino de la fatalidad y del exceso de la economía. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta, entonces, cualquiera la puede hacer, cualquiera puede hacer una pregunta. Haznos una pregunta a quien quiera, ponnos una palabra a quien quiera y conversamos alrededor de ella. Para que de pronto, vuelvo e insisto, no sea como esa dinámica en la que alguien pone un tema y sobre ese tema se circula y sobre ese tema nada, sino, por eso yo decía, bueno, el auditorio es muy hermoso, que soy un hombre del teatro, lo veo muy bello, pero nos hace falta el circulito y el estar de pronto agarraditos y podernos tomar de la mano y todo para tratar de ponernos un mínimo espacio y un mínimo contexto, si se quiere espacial, que sea mínimamente consecuente con la capacidad como el niño se inventa espacios todos los días para el juego, o como dijimos en aquella vez, cómo es tan fantástico el mundo de los niños que con una manchita amarilla de un andén se inventan una ciudad de edificios inflables, pero en corto tiempo pasan a un gran mar de ballenas jorobadas, y así inagotablemente, sobre una manchita amarilla en el andén, los niños ponen todo el mundo a circular alrededor de su imaginación. Entonces, la propuesta que hago es de alguien que ponga una palabra, alguien que ponga una opinión, alguien que ponga lo que quiera, y tratamos de conversar alrededor de eso. Ella podría hacer hasta el gesto de ella, incluso ya una propuesta de conversación. Pero ¿quién quiere? Dilo. Justamente eso, el espacio del niño. Justamente hablando de lo último, el espacio del niño.
Me gustaría El ese espacio del tema. niño. Sí, ese espacio que habita el niño. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo con relación a lo que él propone de que hablemos del espacio del niño? ¿A quién le interesa decirnos algo, compartirnos algo? Porque cuando él lo pone, qué terrible sería pensar, Maribel, de que sea entonces uno quien deba resolverlo. Yo creo que sería muy ingenuo intentar resolver fácilmente cualquier pregunta de los niños. Yo creo que habría que intentar vivirla más que pensar en resolverla, porque la tarea de resolverla es una comodidad que va muy bien con nuestro informe contractual institucional. Pero creo que poco se acerca realmente al mundo de la vida de los niños. ¿Quién quiere decir algo con relación a lo que él nos propone? Eh, Gracias. Diariamente estoy con niños y su espacio es la imaginación, la creatividad. Nunca el espacio del niño es su habitación o una sala, es una cueva, es el mar, son animales, es el zoológico. De hecho, hoy en mi clase, debajo de mi escritorio, estaban los niños en un castillo y las niñas estaban en su casa. Era la mamá de la una y la otra. Y habían 4 niños debajo de mi escritorio y era su mundo de fantasía. Entonces, el espacio de los niños es eso, es fantasía, es juego, es imaginación, es creatividad. ¿Quieres decir algo? Pues también iba a mencionar, es como la imaginación, algo que creo que no debemos perder, como que nuestro espacio también lleve siempre involucrado el espacio del niño que éramos hace unos años, como de seguir imaginando y tener esa capacidad de ver las cosas como uno solo las ve, que creo que esa es una gran cualidad del niño, como que ve el mundo a su manera y no se deja contagiar como somos los adultos ya de lo que toda una masa está viendo o está percibiendo de un espacio, sino es su espacio y lo que él quiere ver en él. Qué maravilla. ¿Quién más? Crece la audiencia, como dicen. No vamos a decir que rompan el hielo ni nada, porque no somos recreacionistas de Confenalco, ni de Colsubsidio, ni Compensar, que son los grandes monopolios del embobamiento humano. Yo estoy de acuerdo, pero también me surge la inquietud de todo ese universo imaginario y creativo está amarrado a un mundo real en el que están y del que no podemos alejarlos, y que también merece atención y que hay que pensarlo y pues entrar a dialogar al respecto. Ellos tienen dos espacios definitivamente, son unos seres, son personas maravillosas que a diferencia de nosotros tienen 2 espacios en el universo. Qué maravilla. ¿Alguien quiere decir algo más? Entonces ya tú nos planteas 2 espacios. Ella ya te responde con 2, ella te respondió con 1. ¿Qué podrías decirnos con lo que te han respondido un poco a la inquietud? ¿Qué nueva palabra provoca en ti lo que ellos te han dicho? Bueno, me quedó sonando mucho lo que ellos habitan 2 espacios, el imaginario y el real. Eso me quedó sonando bastante, porque yo siempre había pensado en que ellos estaban habitando solamente un espacio imaginario, pero si se piensa bien, sí están en dos escenarios. Te hago una pregunta efectiva. ¿Lo has pensado mucho y lo has observado cuánto? Bastante, por el trabajo que tengo. Ya. Entonces es como, estamos como en ese punto de investigación, que es primero definir qué es el espacio para la primera infancia y cómo habita la primera infancia ese espacio. Hemos definido pues que es un espacio, sí, ellos son sí, de fantasía, imaginario,
de juego, pero ahorita sí me quedó sonando lo de lo que ellos también habitan un espacio real. Porque yo podría hacer una pregunta y es para nosotros como adultos, ¿cuál es nuestra fantasía alrededor de la fantasía de los niños? ¿Existe alguna fantasía en nosotros? ¿Cuál es? Cuéntanos. Yo creo que, bueno, personalmente construyo un imaginario del imaginario de ellos. Ellos tienen un relato, digamos, en el juego que puede participar la imaginación y otros espacios. Y yo supongo el juego que él tiene. Hay una convención que establecemos los dos en ese mundo imaginario o en el mundo real, los dos viviendo. Pero yo tengo una mirada de ese juego y una mirada de ese mundo y el otro, y lo compartimos. Era algo que me surgía, digamos, del espacio que tú decías, y era ver no solamente que hay mundo real y mundo imaginario, sino que hay recorridos para llegar. Recordaba que estaba en una cafetería con mi hija y con mi esposa, fueron al baño y regresaron, y las dos regresaron por distintos caminos. Mi esposa regresó por el convencional, la ruta, y ella encontró unos recorridos distintos para llegar al mismo lugar. Y eso me llamaba la atención muchísimo y me gustaba. No sabía qué pasaba en ella, pero ella encontraba un gusto por el recorrido distinto que encontró. Y creo que eso es lo que pasa con los niños. Están encontrando maneras distintas de apropiarse de ese espacio que tuvieron más, de recorridos, de creación o no creación. Los descubren, ven desde otro punto de vista y descubren otras rutas. ¿Alguien más nos iba a decir algo con la pregunta de cuál es la... Fantasear con volver a poder hacer eso. Cuando yo me di cuenta que ya no tenía la capacidad de crear universos así gigantescos de la nada, fue triste. Y siempre me acaba la sensación de, hombre, qué bueno sería poder volver a imaginarme que el cuarto es un país entero, o un desierto, o que tengo un montón de gente acá, o que soy no sé qué, todo en 4 paredes, o debajo de la cama, o debajo del comedor, o eso. En estos intentos como de crear ámbitos de conversación, te hago una sugerencia intencional de preguntarle a uno de los compañeros de Maguaré qué opinión nos quiere compartir. Quisiera que fuera el compañero del computador. ¿Cómo te llamas? Jaime, mi nombre es Jaime. Pues con respecto a los espacios, también un poco lo que piensa Carolina, la posibilidad de uno poder volver a jugar esos juegos en los que todo es posible, que uno la va perdiendo porque como que deja de estar en esa dinámica o se lo permite muy pocas veces. Poder pensarse esos mundos en donde no hay límites. Es como que extraño eso también. Imagínense cuántas imágenes de la vida cotidiana no tenemos donde lo único que vemos es una fatiga incurable en nosotros los adultos. Desde el charquito, en las tierras de lluvia, donde el charquito, la característica es el charquito, el columpio y el papá detrás en un guayabo que lo mata, tratando de empujar al niño. Que ese es para mí uno de los más, digamos, significativamente hermosos. Hasta llegar a los más sutiles, como son esas gestualidades del niño tratando de construir una relación y el papá emberracado en unos afanes impresionantes y en un gesto de dejadez que jamás se pensará como dejadez, sino que se tendrá en la mente como, de alguna manera, el mundo de la ternura con los niños. Yo creo que cuando hablan de los espacios, ¿cuántos miles de espacios no son tu propio cuerpo para el juego de los niños? Porque a veces, de pronto, ¿qué es lo que nos pasa? Que creemos que entonces todo lo del juego y todo lo del juego y lo del juego tiene que venir de ellos. Pero ¿y nosotros?
¿Será que entonces la alerta de Nietzsche de que qué nos pasó que de adultos perdimos la rigurosidad con que jugábamos de niños, será que hemos perdido rigurosidad de humanidad? A ver, dinos, qué maravilla. Es que yo creo que la capacidad de inventar el juego está en no perder la capacidad de sorprenderse, que creo que es lo que trae la adultez, como una saturación visual, sensorial, de muchas cosas, y de a pocos, con la capacidad de sorprenderse, también perdemos la capacidad de imaginar. Qué maravilla. A ver, me encanta sobremanera que van a empezar a hablar las hojas vegetales. Yo la molesto a ella, pero es porque el tejido que hicimos en aquella época nos tatuó la memoria. Especies de espacios. ¿Cuántas especies de espacios pueden haber en la cabeza de un niño y en la cabeza de un adulto? Y no es un juego entre si es realidad o fantasía, simplemente son especies de espacios. Especies de espacios que pueden ser, por ejemplo, como algunos dirían, 1000 orejas en una mano, especies de espacios que pueden ser del viento tocando el cabello o debajo del escritorio inventando un castillo. Entonces los adultos nos estamos imaginando en lo eso binario, si es más imaginación o es más realidad. Los niños simplemente sobrepasan eso y lo habitan, pero también en esas especies de espacios, los espacios de los niños son también aquellos en los que los adultos que acompañamos también les damos y otorgamos. Cuando una madre abre su vientre para que habite en su memoria y en el afecto, allí hay una especie de espacio. Cuando la maestra o el maestro son capaces de tener una piel y una cualidad sensible, o el tallerista o el artista plástico, pues está creando una especie de espacio que es la piel del alma y es el cuerpo a cuerpo que se encuentran allí habitando otra especie de espacio. Muy bello, gracias. Yo creo que espacios muchos. Yo cuando llego a Manizales, donde vive mi nieto adorado, que se llama Emiliano, mi nieto adorado me devolvió el mundo de las preguntas y creo que fue el que me posibilitó descubrir que a partir de su nacimiento yo me definiría como un hombre viviendo mi segunda infancia. Un poco en la idea de no permitir jamás esa tendencia de la sociedad a que nos pongan sudadera por una determinada edad para llevarnos a hacer ejercicio a los parques y después perversamente como sociedad decirnos tan bello como levanta la patica. Yo creo que el plantearnos en ese sentido, creo que tener la capacidad, tener toda la disposición, pero la verdadera fiesta en el alma, de estar con el niño, que es la propuesta que él nos hizo. Si no sabemos que hay que hacerlo 10 veces, pero en las 10 veces, con la misma pasión, siempre somos tramposos con los niños. Entonces, cuando hablas de los espacios tan bellos, esos sí que son espacios. Espacios bellos, como digo yo en Manizales, que yo llego a verme con Emiliano y les aseguro que yo interiormente tengo la convicción de que soy una basurita con la que Emiliano hace todo lo que quiera en todas las cosas más locas que ustedes puedan imaginar, las ha hecho Emiliano conmigo. Y no me queda más que la felicidad de ser de alguna manera una basurita útil para su fantástica construcción de mundo. Entonces, sí me gusta mucho eso de que los lugares son inagotables, solo que parece ser que ni siquiera tenemos cuerpo para los niños. Si no hay tiempo para los niños, tampoco hay cuerpo para los niños, pero tampoco hubo mirada para los niños. Y la pregunta que quizá más nos altera un poco el alma, en el sentido de que le decía yo a Maribel, qué bello que pensáramos la participación profundamente como una alteración del alma del otro, y no esta cosa maniquea, calculadora, asistencialista, a veces perversa, de todas estas normas que ha tenido la humanidad, como la participación, y es una importantísima, y es la escucha. ¿No han visto que cada vez están creciendo más
las afirmaciones de los niños sobre el adultocentrismo y lo narran por toda parte y en toda parte dicen no somos escuchados y a pesar de que llevan ya unos 8 o 10 años diciendo no somos escuchados, sigue el cuento de que no son escuchados. No va a haber entonces lugar para la palabra de los niños. Y escucha, ojo, escucha no como de pronto nos tocó una discusión respetuosa con una profesora de la Universidad de Antioquia que aseveraba que entonces el problema de la escucha con los niños, llegó un momento en que le pregunté, usted insiste tanto en la escucha, pero ¿qué es la escucha y tal? Y entonces ella decía que cada palabra de ellos había que tenerla con atención y en fin, y yo le decía, pero yo creo que la verdadera escucha no es oír a los niños. Yo creo que la verdadera escucha es cuál es nuestro esfuerzo por construir un posible universo de relación y comunicación con los niños, que yo creo que es distinto. Entonces, ahí, de verdad, el mundo de la escucha se vuelve la construcción de un mundo posible, real de la conversación. ¿Pero en qué ámbitos? La pregunta que hice ahora, que propuse para una especie de glosario, algo que estamos haciendo desde la Secretaría con niños y niñas, es un poco en la idea de una pregunta de cuántas, ojo, soledades se puede componer un día de la vida de un niño en un aula, de una escuela determinada, de un barrio determinado, de una sociedad determinada, en un mundo determinado. Y es un poco, porque en este ámbito que creo que son otros grandes lugares, yo creo que es el ámbito quizá de mayor abismo y de mayor peligro. ¿Qué es el sentido que le están dando los niños a las palabras y las niñas con las que se intentan comunicar con el mundo? Una niña de 7 años en Medellín le preguntan ¿qué es una iglesia? Y ella dice, un lugar donde uno va a perdonar a Dios. Y a un niño de 7 años, ¿qué es un desplazado? Un hombre que sacan del país y lo tiran a la calle. Un niño de 3 años y medio en Barranquilla me dijo, ¿sabes qué es la sombra? La sombra es el escondidijo del sol. Y un niño de Ciudad Bolívar hace 2 meses me dijo, tú no sabes qué es el silencio. Y yo le dije, es que el único que sabe qué es el silencio eres tú. Me dijo, el silencio es un ruido dormido. Y se fue corriendo, disfrutando como si hubiera tenido una fechoría de la vida. Cuando hablamos de esto, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder, por favor, si ni siquiera intentamos descubrir el sentido que los niños le están dando a las palabras para comunicarse con el mundo? Ya nos lo enseñaron hace mucho tiempo, que el primer elemento de comunicación del niño fue cuando recibió el pecho materno por su llanto. Y de cómo él entonces, desde hace tiempo, cómo él relacionó el llanto como una forma de la comunicación que le significa la satisfacción de una necesidad. Y en ese mismo sentido él va construyendo las palabras, hasta lo que llega a decir Tonucci, que es tan loco y tan bellamente fantástico que en una misma casa los niños no tienen aprehensión de las mismas palabras, sino que casi siempre son de palabras distintas. Y esas palabras casi siempre es porque tienen una relación directa en la construcción del interés de comunicación del niño con el mundo. Y esa práctica de la escucha existirá. ¿Será que los profesores o los maestros o los padres o los tíos alguna vez habían escuchado dónde duele exactamente el alma? ¿Me podrían decir a dónde va la inocencia cuando se pierde? Y si las flores florecieran de nuevo, ¿las pondría nuevamente sobre mi tumba? ¿Me podrían dar un sinónimo de flor? ¿Cuántos dedos tiene la mano de obra? ¿Será que cuando lloramos la tristeza aprovecha para bañarse? Puras preguntas de chicos que ya ahora nos proponen no decir adolescentes en el sentido en que no adolecen, de jóvenes que hicieron preguntas en un ámbito donde todo estaba reinando, pero impresionantemente rumbaba la gran sabiduría académica diciendo que los jóvenes no estaban en nada. A nivel familiar estaba la fatalidad que los jóvenes pobrecitos andaban completamente perdidos en el consumismo, y resulta que en ese contexto, como una relativa rebeldía ante ese contexto, amorosa rebeldía, propusimos el ejercicio de las preguntas con jóvenes y con niños y aparecieron semejantes preguntas. Un poco en este universo
de la relación familiar, de la relación del aula, de la relación en la calle, en la entidad cultural? ¿Será que hay una escucha, un intento mínimo de escucha a la palabra del niño? ¿De cuántas soledades tiene que componerse la vida de un día en la vida de un niño para que caigamos en cuenta de los grandes errores que estamos cometiendo? ¿Qué es lo que le hace falta a tu alma para descubrirlo? Para abrirte el alma en desnudez y darte cuenta de lo terrible que puede estar pasando. ¿De cuántos rostros puede componerse el silencio de un niño? Porque creo que los lugares también están contenidos en la propia gestualidad de los niños y en los propios códigos que ellos establecen para jugar. Ellos sí que nos están diariamente inventando lugares, compañero. Solo que no lo captamos, solo que no lo percibimos, pero en ellos casi que cada propuesta, en cada juego hay 10, 20, 30 propuestas de lugares distintos. ¡Ay, qué maravilla! Mire lo que me acaba de pasar con él. Es genial porque como estamos conversando, mire lo que me dice. Como quien dice Santísima Trinidad Bendita, ese juego en términos de un niño es que es listo. Lo que pasa es que una inquietud que les puede quedar, compañera Maribel y compañeros, es pónganle un poquito de más tiempo a esto, cuidado con la tacañería, porque es que, mire que apenas ahorita uno empieza como a tener como cierta cosita, empiezo yo a verlo en sus ojos, que empiezan a hacer como cierta complicidad, y esa movida de cejitas y de risa como puñetero carajo, y toda esta cosa, y resulta que es cuando hay que terminar. Yo quisiera insistir como en dos cosas. Me parece que cómo intentar crear un universo y hablar de los niños, pero en el cual esté implicado profundamente nuestras propias soledades, nuestras propias fragilidades. Somos demasiado vanidosos. Y yo creo que una de las formas de perpetuar poderes y todo es aferrarnos a estas ciertas siluetas que a veces somos a nivel barrial, etcétera, que nos dan cierta predominancia, tan ingenuos que somos. El poder ante el panadero, el carnicero, y todo lo que nos pasa, lo que no nos dimos cuenta es que los niños nos miraron con un ojo como científico, y en silencio empiezan a vivir sus propios horrores. Porque si los ojos son el espejo del alma, no hay ojos más fieles al alma que los ojos de los niños. Entonces, si nos quedamos en este ámbito, qué bueno que ella dé continuidad. Eso del lugar, cómo puede estar resuelto en lo que ella dice, o cómo puede estar propuesto. Pero lo más importante de lo que ha pasado acá es que miren que sí podemos crear ámbitos de conversación distintos. Qué bueno que ya lo que ellos proponen, lo que ellos dicen, lo que ellos silencian, qué bueno que intentásemos irle poniendo un lugar, pero ojalá desde las lógicas, cómo sucede en ellos el silencio a la palabra y no esta tendencia nuestra desde los acumulados del saber académico del mundo a interpretarlas, porque creo que es otra potencialidad de la perversidad supremamente bien financiada. ¿Cómo intentar crear otro universo de relación con los niños que no esté mediado por esta especie de perpetuo sentimiento de que todo lo sabemos, que todo lo intuimos, que todo lo advertimos, eso de que creemos que somos advertencia total para el niño, etcétera, y eso nos pone en tranquilidad con el mundo? Creo que es un poco ingenua esa línea de comportamiento. ¿Cómo intentar ser más abismales? ¿Cómo intentar ser más renuncia, ser más desnudez? ¿Cómo intentar, en la metáfora que me gusta, ser más basurita del camino, para intentar crear ámbitos de descubrimiento de esas profundas sabidurías de los niños, también de sus silencios, también de sus amores y también para celebración de la vida de sus inexplicables perversidades?